Bienvenidos luciferianos del mundo a CDA. Mi nombre es Abel y permítanme introducirlos a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. En este episodio vamos a viajar a Tabasco, tierra de calor, petróleo y platillos voladores. Sí, porque si pensabas que lo más raro que había en Tabasco eran las inundaciones o nuestro expresidente, el Peje López Obrador, resulta que en 1973 tuvieron un visitante sorpresa que no llegó ni en camión ni en avión, sino directo desde quién sabe qué esquina del universo. Un caso con luces extrañas, apagones masivos, huellas que parecían de gallinas con esteroides y hasta rumores de reptilianos paseando como si fueran turistas. En pocas palabras, un episodio que suena a ciencia ficción, pero que fue contado con la seriedad del periódico local, aunque claro, con más dudas que respuestas. Así que pónganse cómodos porque hoy vamos a desempolvar el expediente intergaláctico de Ciudad Pemex. Y recuerden que si quieren conocer todos los detalles, quédense hasta el final. Y si les gustó el tema o algún otro episodio que hayamos tratado en este podcast, pues suscríbanse en esta plataforma y en todas las de podcast. Y además les voy a estar dejando los links de las redes sociales para que puedan estarse manteniendo al tanto de todas las nuevas noticias que estemos dando a conocer. Pero bueno, vamos directo al punto y para esto nos vamos a dirigir al sur de México en el estado de Tabasco, específicamente a unos 18 kilómetros de Macuspana y a unos 58 kilómetros de Villahermosa. Aquí se encuentra Ciudad Pemex, la primera ciudad creada por decreto gubernamental en una zona de 200 hectáreas que albergaría complejos e instalaciones de la empresa paraestatal Pemex, o para otros países es conocida como Petróleos Mexicanos, convirtiéndose en un enorme Airbnb obligatorio para quienes tendrían que trabajar en el complejo de gas. Qué mejor que vivir a 2 pasos de la chamba, con servicios públicos y con un futuro garantizado. Además de que contaban con la base aérea número 16 de la Fuerza Armada de México, que comenzó a operar desde el año 1995, luego del cierre del aeródromo de Tenosique, que estaba ubicado en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, en el mismo estado. Por este motivo, la zona se transformó en una de las principales en la producción de hidrocarburos. Pero ahora sí, ya teniendo un contexto de la zona, vamos al gran show del 1 de junio de 1973. Eran aproximadamente las 9 de la noche cuando era el cambio de turno en el complejo de gas y varios trabajadores salían de la planta y otros apenas llegaban, cuando comenzó una extraña tormenta eléctrica con fuertes ventiscas. Una escena digna de película de Netflix, sin mucho presupuesto claro y sin actores guapos. De pronto, una luz de color azul iluminó el cielo justo encima del complejo de gas. Varios de los trabajadores que se encontraban afuera y algunos que estaban cerca de los ductos testificaron que la luz emitía algunos destellos de color blanco y de otros colores. Aunque al inicio pudieron confundirse con algunos rayos, algunos trabajadores se quedaron mirando por más rato y notaron que la luz no era provocada por las nubes. Algo estaba por encima de ellos. No tenía una forma definida y se movía de manera errática. Algunos testigos contaron que el objeto era de forma ovalada y parecía ser de metal, algo que podríamos describir como el huevo Kinder más extraño de la historia. Pero poco a poco los vecinos y trabajadores se unieron al mitote, mientras el objeto volaba en línea recta y daba vueltas imposibles para un avión. Tras varios minutos, el objeto quedó estático y comenzó a perder altura, hasta que quedó a unos 30 metros sobre una de las pistas del aeródromo de Ciudad Pemex. Y cuando aterrizó, se produjo un apagón en toda la localidad, incluso en la planta procesadora, lo cual podría ser un evento común, pero al mismo tiempo, los radios que estaban sonando comenzaron a tener fallas e interferencia, y los coches que iban circulando se detuvieron y no volvían a encender. Lo extraño aquí es que hasta los locales sentían una extraña fuerza que les limitaba los movimientos, un detalle bastante similar al de Rendlesham, solamente que en una versión más tropical. Para este momento, todo era oscuridad y silencio, con excepción de la enorme luz que seguía flotando a metros del complejo. Es así que era inevitable que el chisme no se corriera, llegando a los oídos de las autoridades locales que con apoyo de algunos elementos del ejército mexicano fueron enviados a la zona para verificar la situación y quedaron completamente impactados. Sabían perfectamente que ese no era un avión,
y menos nacional, aunque algunas fuentes mencionaron que los militares abrieron fuego en contra del objeto o incluso que desde la supuesta base aérea habían accionado algunos cañones, pero en realidad no hay nada confirmado. Eso sí, se comenzaron a escuchar explosiones que hacían retumbar el suelo y el aire, y lo más seguro es que se trataran de algunas explosiones por la extracción de gas. En respuesta, el objeto emitió fuertes destellos que cegaron a los presentes y en instantes comenzó a elevarse hasta que se perdió entre las nubes. De inmediato, la electricidad volvió, los radios funcionaron con normalidad y los autos continuaron su camino. Pero esto no fue la totalidad del suceso, ya que existen diferentes versiones de lo ocurrido, pues había mucha gente en Ciudad Pemex y en diferentes partes de la localidad. Por ejemplo, existió un reporte de 45 alumnos de preparatoria que vieron aquel objeto. Al inicio todos quedaron con dudas, no sabían si aquel objeto era solo un avión comercial, avión del ejército o quizás un helicóptero. Un número reducido de estudiantes decidió poner la situación en sus manos, escabulléndose de la escuela y con dirección a la pista de aterrizaje, en donde encontraron la famosa huella ovni, que algunos dicen tenía entre 3 a 6 metros de diámetro, y a su alrededor había tres perforaciones incrustadas a unos 20 centímetros en el suelo. Lo impresionante fue que encontraron unas extrañas pisadas que rodeaban el objeto. Eran bastante extrañas y no eran similares a las de algunos animales que estaban cerca, y mucho menos si las comparamos con las de un humano. De acuerdo con algunas descripciones, la forma de la huella era muy similar a la de una gallina, pero con un tamaño de unos 15 a 30 centímetros, y que dejaban impregnado en el suelo una especie de polvo blanco o quizás moco blanco. Así es, o se trataban de colombianos con un gran cargamento o alienígenas con gripe. Y aunque se creía que solo eran un par de huellas cerca del círculo, al parecer lo que las había provocado tuvo tiempo para dar un paseo por Ciudad Pemex, pues varias de estas huellas fueron encontradas en las calles, caminos de terracería y hasta algunos pobladores encontraron algunas huellas dentro de su casa. Algunas fuentes confirman que un par de campesinos y un trabajador de Pemex lograron ver entre 1 a 11 seres caminando por Ciudad Pemex. Pero la nota no genera mucha confianza, pues las descripciones son muy vagas al no poder proporcionar una descripción exacta de las entidades, aunque se asegura que tenían forma de reptil y caminaban encorvados, pero no hay nada preciso. Otra situación curiosa que los pobladores notaron al día siguiente del aterrizaje fue que algunas casas cercanas al aeródromo habían sufrido un extraño fenómeno. Al parecer, algo o alguien se había tomado la molestia de doblar los tubos de las antenas televisivas que se encontraban en los techos, como si un fuerte magnetismo hubiera atraído el metal con una fuerza suficiente solo para doblarlos, pero no para arrancarlas del techo o poder romperlas. Pero como tal, no hubo una gran explicación que dejara tranquilos a los pobladores. Por aquella época de los setentas, las autoridades no querían verse involucradas en este tipo de temas, a pesar de que años antes se habían estado presentando diferentes reportes de avistamientos ovnis por toda la República Mexicana, pero nunca se informó o se realizó un informe serio sobre el acontecimiento, como siempre, aunque sí atrajo el interés de la prensa. Por ejemplo, el periódico El Sol de Tampico publicó algunas notas con los siguientes títulos: Aterrizó un ovni en Ciudad Pemex, platillos voladores sobre Tampico y el campesino Rogelio Ramos vio esa noche una gran bola de fuego, en donde capturan algunos de los testimonios de los habitantes de la localidad, pero de igual manera son un tanto redundantes y no dan una información contundente, y que si sucedió después no puede ser comprobado con evidencia, solo fue conocido por los pobladores originales que estuvieron en Ciudad Pemex la noche del encuentro y semanas posteriores, pues aunque no tuvieron respuesta de las autoridades locales o nacionales, semanas después se hicieron presentes un buen número de fuerzas militares mexicanas que eran comandadas por algunos hombres americanos, o bueno, así los describe, ya que eran muy altos, güeros, se comportaban de forma extraña y casualmente estaban vestidos de negro, desde su traje hasta sus gafas. Así es, posibles hombres de negro, o por la región deberíamos decirles hombres color pozol, como sea. Estos güeyes estaban dando órdenes muy específicas a los militares que registraron el área de aterrizaje y examinaron las huellas de la entidad que descendió de aquel objeto. Incluso llegaron a cortar una de las banquetas con una sierra afilada para poder tener la huella intacta del concreto.
Otros rumores contaban que en un rancho cercano habían encontrado a un animal muerto, que curiosamente sus huellas encajaban perfectamente con las encontradas por toda la ciudad, solamente con las que medían 30 centímetros, pero no encontraron alguna otra pista que encajara con las huellas más pequeñas y de la misma forma. Por último, vámonos con un chismecito. Con el paso del tiempo se fue transformando en leyenda urbana y que nos cuenta el supuesto motivo por el que descendió un ovni en Ciudad Pemex aquel 1 de junio de 1973. Cuentan que día antes se habían avistado varias luces extrañas que sobrevolaban el cielo. Sin embargo, aquel 1 de junio, durante la tormenta, se podían ver dos luces moviéndose entre las nubes, pero solo una de ellas descendió en el aeródromo. De acuerdo con la leyenda, se cuenta que el segundo objeto fue impactado por un rayo de la tormenta, haciéndolo caer en alguno de los cuerpos de agua más cercanos a Ciudad Pemex. Y realizando una breve investigación, los únicos posibles lugares donde pudo ocurrir esto es en la laguna Limón, la laguna Bayo, la laguna El Canal o bien la laguna Francisco Bates, que están interconectadas con las lagunas Toro y la laguna Cocodrilo. Y aunque intenté buscar algún testimonio del accidente o que confirme que hubo un objeto caído en la zona, realmente no hay ninguna información. Solo se trata de una teoría que los locales tienen para poder justificar este suceso. Sin embargo, el estudio de este caso se ha vuelto muy complicado, pues a más de 50 años ya son pocos los habitantes originales que estuvieron durante aquel momento, y los que aún viven ya se encuentran entre los 50 y 60 años, motivo por el que sus recuerdos y detalles no están muy claros. Básicamente, la memoria colectiva es puro, yo vi algo, pero no me acuerdo bien qué. Lo que sí es interesante es que este relato me trae a la memoria el famoso caso del ovni que descendió el 14 de febrero en la vocacional número 8 en la Ciudad de México, en donde se juró haber visto un supuesto ser reptiliano y, aunque los testimonios de igual manera no son tan precisos como los de Ciudad Pemex, existen algunos videos del supuesto ovni que descendió en el campo de la escuela. Así que si quieren darse una embarrada de información, vayan al extra número 3 titulado Los monitos de Meoki y el ovni de la vocacional 8, donde encontrarán a detalle toda la información. Y si quieren ver este video que les menciono, vayan a las redes sociales y ahí van a encontrar todo lo relacionado con el caso. Al final, el famoso caso del ovni de Ciudad Pemex sigue siendo uno de los relatos que viven a medio camino entre la historia oficial y el chisme de cantina. Tenemos testigos, huellas, vagones, pisadas raras y hasta antenas de televisor dobladas. Lo que claro, lo primero que harían los extraterrestres al llegar a México sería sabotear tu tarde mientras ves Venga la Alegría. Sin embargo, lo que no tenemos son pruebas sólidas, ni fotografías claras, ni un acta oficial que diga, sí, por supuesto, aquí aterrizó un ovni. Lo que sí nos queda es una memoria colectiva de un pueblo entero que vivió algo extraño. Lo comentó con la prensa, lo adornó con leyendas y con el paso del tiempo convirtió aquel suceso en parte de su identidad local. Porque seamos honestos, no todas las ciudades pueden venir a presumir que tuvieron visitantes intergalácticos haciendo escala en su aeródromo. Así que, ¿qué nos deja todo esto? Pues la lección de siempre. Puede que el fenómeno haya sido real, puede que fuera un error de percepción, o puede que de plano haya sido el after más raro que Tabasco haya visto en su vida. Lo único seguro es que Ciudad Pemex se ganó un lugar en la lista de encuentros ovnis más fascinantes y sabrosos de contar de todo México. Así que la próxima vez que se vaya la luz, el coche no arranque o tu antena se doble sola, antes de echarle la culpa a CFE o a Pemex, piensa dos veces que tal vez los aliens andan de visita y no te invitaron. Recuerden, mi nombre ha sido Abel y si te gustó este episodio no olvides suscribirte y dejar un comentario. Y recuerda, los extraterrestres pueden no existir, pero el chisme ovni nunca muere. Nos escuchamos el próximo episodio si los hombres de negro no me borran la memoria antes. Hasta la próxima.